En las entrañas de la noche más oscura, allí donde la esperanza se convierte en un lujo inalcanzable, Elvira tomó la única decisión que le quedaba. Con el pequeño Mateo dormido en sus brazos, un bulto frágil y cálido contra la helada de su propio cuerpo, se dirigió hacia la silueta de la vieja capilla de Santa Inés. El mundo le había dado la espalda, las puertas de los vecinos se habían cerrado, con la misma crueldad con que el corazón de don Ricardo se había petrificado. Aquel lugar, susurrado en leyendas de almas en pena y tierra maldita, era ahora su único refugio posible. Antes de continuar, suscríbete al canal, comparte y deja tu like, porque el final de esta historia te va a sorprender. Y cuéntame en los comentarios, ¿tendrías el valor de entrar en un lugar maldito si fuera la única esperanza para tus hijos? El camino era una penitencia de polvo y piedras afiladas que se clavaban en las suelas gastadas de sus alpargatas. El viento de la dehesa extremeña aullaba como un lobo hambriento, arrastrando consigo el olor a tomillo seco y a la soledad infinita de la tierra. Cada ráfaga era una aguja de hielo que traspasaba su chal raído, buscando la piel para morderla con saña. Elvira apretaba a Mateo contra su pecho, intentando protegerlo no solo del frío, sino del sonido mismo de la desolación que los envolvía por completo. A lo lejos, la capilla se erguía como un esqueleto de piedra contra un cielo sin luna, una mancha de negrura más profunda que la propia noche. Las historias de los viejos del pueblo volvían a su mente como fantasmas inoportunos. Hablaban de extrañas luces, de lamentos que el viento no podía explicar, y de la avaricia de un antiguo patrón que había profanado el lugar, atrayendo una maldición que secó los campos a su alrededor. Pero el miedo a lo sobrenatural era un terror pálido comparado con el pánico real de ver a su hijo tiritar de frío. La puerta de madera, hinchada por la humedad y aferrada a la vida por un único gozne oxidado, gimió en señal de protesta cuando Elvira la empujó. El interior la recibió con una bocanada de aire viciado, una mezcla densa del olor a moho, a polvo de siglos y a cera de velas derretida hacía incontables años. La oscuridad era casi tangible, un manto pesado que ahogaba la poca luz que se atrevía a entrar desde el exterior. Sus ojos lentamente se acostumbraron a las tinieblas, dibujando las siluetas de bancos rotos y nichos vacíos que parecían observarla como cuencas oculares sin vida. Un escalofrío recorrió su espalda, pero no era solo por el frío. Era la sensación abrumadora del abandono. Un lugar que había sido construido para la fe y la comunidad, ahora era el lugar del olvido y el silencio. Se preguntó dónde estaba el santo, dónde estaba Dios en ese momento en que una madre y su hijo no tenían más techo que el de una capilla maldita. Pero al mirar el rostro apacible de Mateo, dormido e inocente a la tragedia que los rodeaba, supo que no podía permitirse el lujo de dudar. Su fe, ahora, era él. Con un cuidado infinito, depositó a su hijo en el rincón más resguardado, sobre la única manta que poseían, una barrera irrisoria contra el suelo de piedra helada. El pequeño se acurrucó, buscando un calor que ya no existía. Verlo allí, tan vulnerable, encendió en el alma de Elvira una llama de furia y determinación. No se rendiría. Aquellas paredes carcomidas por el tiempo no serían su tumba, sino su fortaleza. Tenía que convertir aquel mausoleo de esperanzas perdidas en un hogar, aunque solo fuera por una noche. Mientras el sueño vencía al niño, Elvira permanecía en vela, una centinela en mitad de la desolación. Escuchaba el silbido del viento colándose por las grietas del techo y el crujido ocasional de la madera vieja. El hambre era un nudo amargo en su estómago, un recordatorio constante de su fracaso, de la opulencia de la mansión de don Ricardo, donde las mesas rebozaban de manjares, mientras su hijo solo tenía el aire frío para llenar sus pulmones. La injusticia del mundo pesaba sobre ella con la fuerza de una losa de granito. Se puso en pie, movida por un impulso que no comprendía. Sus ojos recorrieron el altar de piedra maciza, el corazón de aquel lugar olvidado, cubierto por una gruesa capa de polvo que el tiempo había depositado como un sudario. Sintió que no podía simplemente esperar el amanecer en medio de aquella suciedad. Limpiar, poner orden, era una forma de luchar, de imponer su voluntad sobre el caos que la consumía. Mal sabía ella que el verdadero secreto de aquel lugar no eran los fantasmas, sino algo que cambiaría para siempre el destino de su familia. No siempre había sido así. No siempre el frío de la piedra había sido su única compañía, ni el aullido del viento la única canción de cuna para su hijo. Hubo un tiempo, no tan lejano,
pero que ahora parecía pertenecer a otra vida, en que sus manos no estaban entumecidas por la helada, sino tibias por el contacto con las de Javier. Un tiempo en que el aire no olía a moho y abandono, sino al guiso de patatas que borboteaban lentamente sobre el fuego, una promesa de sustento y hogar que llenaba su pequeña casa de un aroma a seguridad. Aquellos recuerdos eran ahora un tesoro doloroso, imágenes que acudían a ella en la negrura de la capilla, como estrellas lejanas de un firmamento que se había extinguido para siempre. Veía a Javier regresando del campo al atardecer, su silueta recortada contra el cielo anaranjado de Extremadura, el rostro surcado por el sol y el esfuerzo, pero siempre con una sonrisa cansada que se iluminaba por completo al verla a ella y al pequeño Mateo. Su risa era un sonido grave y honesto, el único lujo verdadero que habían conocido. Javier era un hombre forjado en la misma tierra que trabajaba. Sus manos, callosas y agrietadas por el arado y la hoz, eran capaces de una ternura infinita cuando acunaban el rostro de su hijo o enjugaban una lágrima furtiva de la mejilla de Elvira. No poseían nada más que su fuerza de trabajo y un amor que parecía tan vasto y resistente como los viejos encinares que salpicaban la dehesa. Su ambición no era la riqueza, sino la simple decencia de una vida sin deudas, una mesa con pan y un futuro para Mateo lejos del yugo del jornal. Pero sobre su pequeña parcela de felicidad se proyectaba siempre una sombra inmensa, la del poder y la opulencia de don Ricardo Montenegro. Su finca era un reino que se extendía hasta donde alcanzaba la vista, un mar de olivos y pastos del que ellos solo eran una insignificante gota. Desde su humilde choza, en las noches claras, podían ver las luces de la mansión en la colina, un palacio de piedra y cristal que resplandecía como una constelación arrogante, recordándoles la distancia insalvable que separaba su mundo del de los amos. Don Ricardo no se movía entre ellos, no caminaba por los mismos senderos polvorientos. Su presencia se manifestaba a través del rugido de su hispano-suiza, una bestia de acero y cromo que levantaba nubes de polvo a su paso, obligando a los campesinos a apartarse con la cabeza gacha. El brillo de su parrocería, el lujo de sus asientos de cuero, eran un insulto silencioso a la pobreza que lo rodeaba, una demostración constante de que él no pertenecía a la misma estirpe de hombres que sudaban y sangraban sobre su tierra. La vida de Javier, como la de tantos otros, estaba atada al ciclo de la tierra de Montenegro, un ciclo que exigía cada vez más y devolvía cada vez menos. El sol del verano, implacable, comenzó a robarle el color del rostro, y el frío húmedo del invierno se le instaló en los pulmones, trayendo consigo una tos seca y persistente que resonaba en la noche como el presagio de una desgracia. Elvira lo observaba consumirse lentamente, la fortaleza de su cuerpo minada por un esfuerzo que ya no conocía descanso ni recompensa. Ella intentaba aliviar su fatiga con caldos calientes y remedios de hierbas que le enseñó su abuela, pero sus cuidados eran una defensa frágil contra la enfermedad de la miseria. Veía la preocupación en los ojos de Javier, no por él mismo, sino por el futuro que dejaría tras de sí. El miedo se instaló en el corazón de Elvira, un nudo helado que ni el fuego del hogar lograba disolver, la certeza aterradora de que el pilar que sostenía su pequeño mundo se estaba resquebrajando sin remedio. Y un día, simplemente, el pilar se derrumbó. Javier no regresó del campo al atardecer. Lo trajeron sus compañeros en una parihuela improvisada, su cuerpo inerte cubierto por su propia chaqueta. No hubo una lucha final, ni una despedida. El esfuerzo inhumano le había reventado el corazón en silencio, en mitad de un surco, bajo el mismo sol que le había visto nacer. Para el mundo, solo era un jornalero menos. Para Elvira, era el fin de toda luz, de todo calor, de toda esperanza. El silencio que siguió a su muerte fue lo más terrible. Un silencio denso, pesado, que aplastaba el alma y absorbía hasta el llanto del pequeño Mateo, que no comprendía por qué su padre ya no volvía a casa para lanzarlo por los aires. Elvira se movía por la casa como un autómata, cumpliendo con las tareas diarias por pura inercia, mientras por dentro un grito mudo le desgarraba la garganta. La vida se había convertido en una sucesión de amaneceres grises y noches infinitas. Apenas había tenido tiempo de enterrar su dolor cuando la desgracia volvió a llamar a su puerta, esta vez con el sonido metálico y arrogante del coche de don Ricardo. El terrateniente no envió a un capataz, vino él mismo, una visita que no era de pésame, sino de sentencia. El vehículo se detuvo frente a su hogar, y el hombre descendió con la parsimonia de un rey que visita sus dominios más miserables. Sus zapatos de cuero italiano inmaculados, pisando con desdén la tierra que Javier había regado con su sudor. Don Ricardo no malgastó el tiempo en condolencias.
Su rostro, duro como el granito de sus canteras, no albergaba ni una sombra de compasión. Sus ojos, fríos y calculadores, la recorrieron de arriba abajo, no como a una viuda afligida, sino como a un obstáculo que debía ser eliminado. Sacó una libreta de su bolsillo, un pequeño libro de cuentas forrado en piel, donde, según él, estaba registrada una deuda impagable que Javier había acumulado a lo largo de los años. «Vuestro tiempo aquí ha terminado», dijo su voz, tan afilada y carente de emoción como el filo de una navaja. Las palabras cayeron en el aire quieto como piedras en un pozo. No hubo explicación, solo la cruda afirmación de su poder. Elvira sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Intentó suplicar, apelar a la memoria de su marido, a los años de servicio leal, a la inocencia de su hijo que la observaba con los ojos muy abiertos, aferrado a sus faldas. Pero sus ruegos se estrellaron contra un muro de indiferencia. Don Ricardo la miró con un desprecio que la hirió más profundamente que cualquier golpe. Para él sus lágrimas no eran más que una molestia, el zumbido de un insecto insignificante. La tierra es mía, la casa es mía. Vuestra vida aquí fue un privilegio, no un derecho. Y ese privilegio ha expirado. Su crueldad era tan vasta y natural como sus posesiones, una parte intrínseca de su ser. El pueblo entero fue testigo mudo de la humillación. Los vecinos se asomaban tímidamente por detrás de las cortinas, sus rostros una mezcla de lástima y terror. Nadie osó salir, nadie osó pronunciar una palabra en su defensa. El miedo a don Ricardo era un veneno que paralizaba las voluntades y sellaba los labios. Cada puerta cerrada, cada mirada desviada, era una confirmación de su absoluto desamparo. Estaba sola, expulsada del único mundo que había conocido. Con las manos temblorosas y el orgullo hecho jirones, Elvira recogió sus escasas pertenencias. Cada objeto era una tortura, un fragmento de la vida que le estaban arrancando. La manta de lana que la había abrigado en su noche de bodas, el pequeño cuchillo de madera que Javier había tallado para Mateo, la fotografía descolorida de su familia, un espectro sonriente de un tiempo feliz. Metió aquellos pedazos de su alma en un atillo, mientras su hijo la observaba sin entender. El pequeño Mateo no lloraba, solo miraba con una seriedad impropia de sus pocos años. Sus ojos, grandes y oscuros, buscaban en el rostro de su madre una explicación que ella no podía darle. ¿Cómo explicarle a un niño el concepto de la codicia? ¿Cómo hacerle entender que el hogar donde nació, el único universo que conocía, les era arrebatado por el capricho de un hombre rico al que no le importaban sus vidas? Al salir de la casa, Elvira se detuvo en el umbral y lanzó una última mirada al interior. Vio el fantasma de Javier sentado junto al fuego, la escuchaba a ella misma canturreando mientras cocinaba, oyó la risa de Mateo jugando en el suelo de tierra. Todo estaba allí, intacto en su memoria, pero la puerta se cerraba ahora para siempre sobre aquel santuario. Sintió cómo una parte de ella moría en ese instante, sepultada bajo los escombros de su felicidad perdida. Don Ricardo ya se había marchado, dejando tras de sí solo el olor a gasolina y el polvo amargo de la humillación. Elvira tomó la mano de su hijo, una manita pequeña y cálida, que era su único anclaje a la realidad, su única razón para seguir respirando. El sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de colores violentos, como si la propia naturaleza sangrara por la injusticia cometida. No tenían a dónde ir. El camino se abría ante ellos, una senda incierta que se perdía en la creciente oscuridad de la dehesa. El viento comenzó a soplar, frío y lastimero, envolviéndolos en un abrazo helado. El miedo de Mateo se tradujo por fin en un temblor que recorrió su pequeño cuerpo. Elvira lo apretó contra su pecho, intentando protegerlo con el escaso calor que le quedaba, un calor que nacía no de su cuerpo, sino de la rabia incandescente que comenzaba a arder en su interior. Fue esa rabia, una brasa de furia pura nacida de la más profunda desesperación, la que la mantuvo en pie. No era solo el recuerdo del amor perdido lo que la impulsaba ahora, sino también el recuerdo del desprecio en los ojos de don Ricardo. Aquella humillación no sería su final. Aquel acto de crueldad no la destruiría. Mientras caminaba hacia la silueta de la capilla olvidada, se hizo una promesa silenciosa. Sobreviviría, por Mateo, por la memoria de Javier, y encontraría la forma de que la tierra, que tan injustamente le había sido arrebatada, pagara su deuda. Los días que siguieron a la expulsión se desdibujaron en una pesadilla de polvo y desamparo. La primera noche la pasaron al raso, acurrucados bajo un viejo alcornoque, cuya copa no ofrecía consuelo alguno contra la humedad que calaba los huesos.
Elvira sintió cada piedra del suelo como una acusación contra su cuerpo, mientras el pequeño Mateo temblaba en sus brazos, no solo de frío, sino de una confusión silenciosa y aterradora. El cielo, inmenso y cuajado de estrellas indiferentes, parecía burlarse de su insignificancia. El alba trajo consigo la punzada más cruel, el hambre. El último mendrugo de pan, guardado con celo, se había desvanecido, dejando solo un sabor a ceniza en la boca. El estómago de Elvira era un nudo de calambres, pero el llanto ahogado de su hijo, un gemido débil que pedía un alimento que no existía, era un dolor infinitamente superior. Cada vez que Mateo preguntaba por qué no volvían a casa, una cuchilla de impotencia le atravesaba el alma. Se acercaron a las aldeas cercanas con la esperanza mendicante de una caridad que nunca llegó. Las puertas se cerraban a su paso con un estruendo que era más que madera contra el marco. Era el sonido de la sociedad dándoles la espalda. Las gentes, envenenadas por el miedo a la ira de don Ricardo, las miraban con una mezcla de lástima y aprensión, como si la miseria fuera una enfermedad contagiosa. Eran espectros en su propia tierra, invisibles para la compasión, pero demasiado visibles para el desprecio. Elvira aprendió a leer la crueldad en las miradas antes de que los labios pudieran pronunciarla. Vio el desdén en el gesto de una mujer que apartaba a sus hijos de su camino, la frialdad en los ojos del tendero que negaba tener pan duro, la falsa piedad del sacristán que le aconsejaba rezar, pero no le ofrecía ni un rincón en el atrio de la iglesia. Cada rechazo era un nuevo latigazo sobre su orgullo, una herida que la obligaba a seguir caminando con la cabeza gacha. Una tarde, mientras descansaban junto a una tapia desmoronada, el pequeño Mateo, con la cara sucia y los ojos hundidos por el cansancio, le entregó una flor silvestre que había arrancado. En ese gesto de inocencia pura, en medio de la más absoluta desolación, Elvira encontró la fuerza para no derrumbarse. Aquella flor marchita era un símbolo de la belleza que se negaba a morir, como su amor por él. Lo abrazó con una fuerza que era a la vez un escudo y una promesa. Fue en la plaza de uno de aquellos pueblos sin nombre, sentada junto a una fuente seca, donde escuchó el rumor. Dos ancianas, con voces que sonaban como el crujido de hojas secas, hablaban en susurros de la vieja capilla de Santa Inés de la Tierra. Contaban que estaba maldita, abandonada por Dios y por los hombres, después de que un antepasado de los Montenegro profanara su altar buscando un tesoro. Nadie, decían, se atrevía a acercarse a sus muros derruidos al caer la noche. Las palabras de las viejas, destinadas a asustar a los niños, resonaron en la mente de Elvira con una melodía extraña y esperanzadora. Un lugar maldito, un lugar al que nadie se atrevía a ir. Para ella, eso no sonaba a una amenaza, sino a una invitación, un refugio, un techo, por precario que fuera, donde la mirada cruel de los hombres no podría alcanzarlos, un santuario donde su único juez sería el silencio y los fantasmas del pasado. La idea arraigó en su mente con la tenacidad de la mala hierba. El miedo a lo desconocido, a las almas en pena y a las leyendas oscuras, palidecía ante el terror tangible de otra noche a la intemperie, de ver los labios de su hijo amoratados por el frío. La superstición era un lujo que ya no podía permitirse. Su instinto de madre, la loba que habitaba en su interior, le decía que cualquier guarida era mejor que la nada. El sol comenzaba a descender, pintando el cielo con los colores de una herida abierta. Otra noche helada se cernía sobre ellos. Elvira miró el rostro dormido de Mateo, una paz frágil en mitad del naufragio, y tomó la decisión. No era un acto de fe, sino de pura necesidad. Se enfrentarían a la maldición, porque la alternativa, el abandono del mundo, era una condena mucho más segura y despiadada. Se puso en pie, sintiendo un nuevo vigor en sus miembros cansados. Tomó a su hijo en brazos y, sin mirar atrás, abandonó la plaza del pueblo. Se alejó de los caminos transitados, de las casas con luces cálidas en sus ventanas, de todo aquel mundo que les había negado la existencia. Su destino estaba ahora en la dirección opuesta a la de la caridad humana, hacia la soledad de la dehesa, hacia la silueta olvidada de la capilla. Su peregrinaje se convirtió en un acto de amor puro, una fuerza que desafía el miedo y la razón. La historia de una madre dispuesta a entrar en las fauces de una leyenda para salvar a su hijo es una luz que merece ser compartida, un eco de fortaleza que no debería perderse en el viento. Si su valor está conmoviendo tu corazón, ayúdanos a que su historia viaje más lejos, para que su coraje inspire a otros y te unas a esta comunidad que cree en la indomable esperanza que anida en el alma humana. El camino a Santa Inés era una penitencia. Sus pies descalzos, pues las alpargatas se habían deshecho días atrás,
sangraban sobre las piedras afiladas y la tierra reseca. El paisaje se volvía más salvaje y desolado a cada paso, como si la propia naturaleza advirtiera del territorio prohibido en el que se adentraban. Los olivos retorcidos parecían figuras fantasmales que los observaban avanzar en la penumbra creciente. El viento se levantó, trayendo consigo no solo el frío de la noche inminente, sino también un lamento que parecía nacer de la propia tierra. Elvira se estremeció, pero no se detuvo. Apretó a Mateo contra su pecho, susurrándole palabras de consuelo, que eran más para ella misma que para el niño. Le hablaba de Javier, de su fuerza, de cómo él estaría orgulloso de verla luchar así por su hijo. El hambre se había transformado en una debilidad mareante, una niebla que amenazaba con nublar su juicio. Por un momento, sus rodillas flaquearon. La tentación de dejarse caer, de rendirse al agotamiento y al frío, fue inmensa. Pero entonces sintió el latido del corazón de Mateo contra suyo, un ritmo constante y frágil que era su única brújula, su única razón para dar el siguiente paso. Finalmente, la vio, en lo alto de una pequeña colina, recortada contra el último fulgor del crepúsculo. Estaba la capilla. Era más una ruina que un edificio, un esqueleto de piedra devorado por la hiedra y el tiempo. Una sensación de pavor y alivio la invadió al mismo tiempo. Aquel era el final de su viaje. Aquel lugar, temido por todos, era ahora su única y última esperanza. Con el último aliento de un valor nacido de la pura desesperación, Elvira empujó el pesado portón de la capilla. La madera, hinchada por décadas de lluvia y abandono, se quejó con un gemido largo y agónico, como si un espíritu antiguo protestara por la intrusión. El aire que la recibió en el interior fue un golpe físico, una masa densa y helada que olía a tumba, a la descomposición lenta de la piedra y la madera, a incienso fantasma y al polvo de incontables años que se había asentado como un sudario sobre todas las cosas. La oscuridad era casi absoluta, un manto de terciopelo negro que absorbía la escasa luz del crepúsculo. Lentamente, mientras sus ojos luchaban por adaptarse, las formas comenzaron a emerger de las tinieblas, como huesos de un esqueleto exhumado. Vio la silueta monstruosa del altar de piedra, cubierto de escombros caídos del techo. Los bancos, antes pulcros y ordenados, eran ahora astillas y tablones rotos esparcidos por el suelo, como si una furia divina los hubiera destrozado en un acceso de ira. Un agujero en el techo, una herida abierta al cielo, permitía que un haz de luz lunar, pálida y fantasmal, cayera sobre el centro de la nave, iluminando un remolino de motas de polvo que danzaban en el aire inmóvil. A través de esa brecha, el viento se colaba con un silbido lastimero, un lamento perpetuo que recorría los nichos vacíos de las paredes, donde antaño reposaban las figuras de los santos, y que ahora no eran más que cuencas oculares oscuras y vacías en el rostro de la ruina. Depositó a Mateo con una delicadeza infinita en el rincón que parecía más resguardado, lejos de la corriente de aire glacial. Lo envolvió en la única manta que poseían, una barrera irrisoria contra el frío que emanaba del suelo de piedra. El niño, agotado hasta el tuétano, se acurrucó sin una queja, buscando en el sueño el refugio que el mundo le negaba. Verlo allí, tan pequeño e indefenso en medio de aquella desolación monumental, avivó la llama de la determinación en el corazón de Elvira. Los primeros días fueron una batalla librada contra el olvido y la miseria. Cada amanecer era un recordatorio de su precariedad, del hambre que roía sus entrañas y de la sed que resecaba sus labios. Su primera tarea fue encontrar agua. Siguiendo un rastro de humedad en la tierra detrás de la capilla, descubrió un viejo pozo cubierto de maleza. La soga estaba podrida, pero con esfuerzo, usando jirones de su propia falda, logró bajar el cubo oxidado y subir un agua turbia pero vital. El día lo dedicaba a una limpieza febril, casi maníaca. No era solo por higiene, era un acto de guerra contra el caos. Con una rama gruesa que encontró afuera, barrió las hojas secas, los excrementos de pájaros y el polvo de siglos. Arrancó las malas hierbas que crecían entre las baldosas y apiló los escombros en una esquina, liberando el espacio central. Cada metro cuadrado que limpiaba era una pequeña victoria, un trozo de mundo que le arrebataba al abandono. Por las noches, el miedo era su compañero más fiel. El sonido del viento en el techo roto se transformaba en susurros y lamentos. Las sombras que proyectaba la luna parecían moverse, adoptar formas humanas que la observaban desde los nichos vacíos. Se abrazaba a Mateo,
cantándole en voz baja las mismas nanas que Javier le cantaba a ella, usando el recuerdo de su amor como un escudo contra los fantasmas, tanto los reales como los que habitaban en su propia mente. La capilla, lentamente, comenzó a cambiar. Dejó de ser una tumba para convertirse en una guarida. Elvira taponó las grietas más grandes de las paredes con barro y piedras, mitigando la tiranía del viento. El altar, una vez liberado de los escombros y el polvo, recuperó una parte de su antigua dignidad, convirtiéndose en la mesa donde compartían los escasos frutos silvestres o raíces que ella lograba encontrar en los alrededores. Aquel lugar maldito se estaba convirtiendo en su hogar. Fue durante la tercera jornada de su incansable limpieza, mientras se afanaba en el área que rodeaba el altar mayor, cuando ocurrió algo que alteró el ritmo monótono de su lucha. Su escoba improvisada, la rama seca que se había convertido en una extensión de su voluntad, golpeó una de las baldosas del suelo con un sonido anómalo. No fue el golpe seco y sólido de la madera contra la piedra, fue un clac sordo, hueco, un sonido que sugería un vacío debajo. Se detuvo en seco, con el corazón martillándole en el pecho. El eco de aquel sonido resonó en el silencio de la capilla, cargado de posibilidades y de peligros. Se arrodilló, apartando con las manos el polvo más fino que aún cubría el suelo. Sus dedos, ásperos y agrietados, recorrieron la superficie de la piedra hasta que encontraron el contorno de la baldosa. Era ligeramente diferente a las demás. Su borde no estaba tan sellado por el tiempo. La curiosidad, una fuerza tan poderosa como el hambre, venció al miedo. Buscó un punto de apoyo, una pequeña muesca en la esquina, y tiró con todas sus fuerzas. Al principio, la losa no se movió, parecía sellada por el peso de los siglos. Elvira no se rindió. Hizo palanca con un trozo de madera afilada, poniendo todo el peso de su cuerpo en el esfuerzo, sus músculos tensos por la anticipación. La piedra protestó con un chirrido agudo, el sonido del tiempo rindiéndose. La baldosa cedió y se levantó, revelando una oquedad oscura y rectangular. Una bocanada de aire antiguo y seco escapó del agujero, un aliento que olía a tierra sellada, a madera vieja y a algo más, un aroma indefinible y especiado. Asomó la cabeza con cautela, esperando encontrar huesos o algo peor. Pero lo que vio no fue una tumba, sino un pequeño compartimento cuidadosamente labrado en la tierra bajo el suelo de piedra. Dentro, reposando sobre un lecho de paja seca que se deshizo en polvo al contacto con el aire, había una pequeña caja de madera. No era un cofre ostentoso ni un arcón de tesoros. Era una caja humilde, hecha de madera de olivo, de esa que envejece adquiriendo una pátina oscura y profunda, como la propia tierra de la que nace. Su superficie era lisa al tacto, pulida no por un barniz, sino por el roce de manos a lo largo de incontables años. Con un temblor que no podía controlar, Elvira extrajo la caja de su escondite. Pesaba más de lo que aparentaba, como si contuviera algo denso y valioso. No tenía cerradura, solo una tapa que se deslizaba suavemente. Por un instante dudó. ¿Qué secretos podía guardar aquel lugar? ¿Era esto parte de la maldición de la que hablaban las ancianas? Miró a su hijo, que dormitaba plácidamente ajeno a todo, y supo que no podía retroceder. Su futuro podría estar dentro de esa caja. Deslizó la tapa. El interior estaba forrado con un trozo de lino amarillento por el tiempo, tan frágil que parecía a punto de desintegrarse. Sobre la tela reposaban dos objetos. El primero capturó su atención de inmediato. Un puñado de semillas. Eran de un color negro azabache, lisas y brillantes como cantos rodados pulidos por un río, y tenían una forma extraña, parecida a una lágrima petrificada. Nunca en su vida había visto semillas como aquellas. Junto a las semillas, ocupando la mayor parte del espacio, había un pequeño diario. Estaba encuadernado en cuero oscuro y reseco, sin ningún tipo de adorno o inscripción en la cubierta. Las páginas, al abrirlas con sumo cuidado, crujieron como hojas secas. Estaban cubiertas de una caligrafía apretada y elegante, escrita con una tinta que había pasado del negro al color del óxido. No era el castellano que ella conocía, sino una variante más antigua, arcaica. El texto estaba salpicado de extraños símbolos y de dibujos increíblemente detallados de plantas
que no se parecían a nada que creciera en la dehesa. Eran ilustraciones botánicas de una precisión asombrosa que mostraban el ciclo completo de las plantas, desde la semilla hasta el fruto, pasando por flores de formas exóticas y colores vibrantes. Cada dibujo iba acompañado de anotaciones que parecían describir el momento de la siembra, el tipo de luna y la cantidad de agua necesaria. Con dificultad, Elvira comenzó a descifrar las palabras. El diario no hablaba de santos ni de milagros divinos, hablaba de la tierra. Describía un conocimiento ancestral, un pacto, como lo llamaba el autor, entre el hombre y la naturaleza. Detallaba un método de cultivo olvidado, capaz de hacer florecer el suelo más estéril, de arrancar frutos de la piedra. Las semillas, según una de las primeras páginas, eran las lágrimas de Santa Inés, no la santa de la Iglesia, sino la tierra misma. El autor, que firmaba sus entradas simplemente como el guardián, no ofrecía el secreto como un regalo sin más. Cada página estaba impregnada de una advertencia solemne. Hablaba del equilibrio, de tomar solo lo necesario, de devolver a la tierra una parte de lo cosechado. La codicia, advertía con una caligrafía más enfática, era el veneno que rompía el pacto. La tierra que da con generosidad, leyó en voz baja, también sabe reclamar su deuda con furia. Aquello no era oro, no eran las joyas que un hombre como don Ricardo habría buscado en un lugar así. Era algo infinitamente más poderoso. Era conocimiento, era la llave para la supervivencia, la promesa de que su hijo no volvería a pasar hambre. Era un milagro, pero no uno caído del cielo. Era un milagro que brotaba de las entrañas de la tierra, un secreto terrenal guardado bajo el altar de una fe olvidada. Sintió un escalofrío recorrerle la espalda, pero esta vez no era de frío ni de miedo. Era la emoción abrumadora de la esperanza, una oleada de calor que se extendió por todo su cuerpo. Aquella capilla no estaba maldita, estaba protegida. El abandono de los hombres la había preservado, manteniendo su secreto a salvo de la avaricia que había profanado el mundo exterior, la misma avaricia que la había dejado sin nada. Cerró la caja con la reverencia que se le profesa a un objeto sagrado. El peso en sus manos ya no era solo físico, era el peso de una responsabilidad, de un legado que ahora le pertenecía. Miró a su alrededor, a las paredes de piedra carcomida, al techo roto que dejaba ver las estrellas. Aquel lugar ya no era un simple refugio, se había convertido en su santuario, el único lugar del mundo donde la justicia aún tenía un significado. El hambre seguía allí, un nudo apretado en su estómago, pero ahora era diferente. Ya no era el hambre de la desesperación, sino el hambre que precede a la siembra, la espera paciente antes de la cosecha. Tenía un plan, tenía una herramienta, tenía un futuro que plantar con sus propias manos. La fuerza que sintió en ese momento era tan vasta y antigua como la propia tierra. Acercó la caja a su pecho y la abrazó como si fuera su propio hijo. En la quietud de la noche, rota solo por el silbido del viento, Elvira comprendió la verdadera naturaleza de su hallazgo. Don Ricardo poseía la tierra, kilómetros y kilómetros de campos y olivares, pero ella poseía el secreto para hacerla vivir. Él tenía el poder que se arrebata, ella acababa de encontrar el poder que se cultiva. La ironía de la situación no se le escapó. Expulsada de su hogar por la codicia de un hombre que acumulaba riqueza sin medida, había encontrado la salvación en el conocimiento de cómo crear el sustento más básico. Mientras la opulencia de la mansión de Montenegro brillaba a lo lejos, una constelación arrogante de poder y lujo, ella sostenía en sus manos la verdadera riqueza, la semilla de la vida. Con el primer rayo de sol que se coló por la grieta del techo, Elvira se levantó. Ya no era la viuda desamparada que había llegado a aquella ruina buscando cobijo, era la nueva guardiana. Su rostro, antes marcado por la pena y el cansancio, mostraba ahora una serenidad y una determinación forjadas en el fuego de la adversidad. Su lucha no había terminado, pero las reglas del juego acababan de cambiar para siempre. Salió de la capilla y buscó con la mirada un pedazo de tierra oculto, un lugar donde el pacto pudiera renovarse. Detrás de los muros derruidos encontró un pequeño claro bañado por el sol de la mañana, un lienzo de tierra yerma esperando el milagro. Allí,
Con las manos que antes solo habían conocido el trabajo duro y el dolor, se dispuso a plantar la primera lágrima, la primera semilla de su nueva vida. La noticia, como una semilla maligna llevada por un viento carroñero, no tardó en llegar a los oídos de don Ricardo Montenegro. No fue un informe claro, sino un murmullo escurridizo, un chismorreo de taberna que hablaba de una viuda loca que habitaba la capilla maldita y que, de alguna manera, trocaba extraños frutos de un color imposible por víveres en los mercados lejanos. La palabra milagro se susurró, pero en la mente del terrateniente, esa palabra siempre se traducía en una sola cosa: oro, un tesoro escondido por los antiguos monjes, sin duda. El rugido del motor de su Delahaye rompió la paz de la dehesa una tarde, un sonido obsceno y metálico que profanaba el silencio sagrado que Elvira había aprendido a amar. El automóvil, una joya de ingeniería francesa cuyo lacado negro brillaba como un escarabajo bajo el sol, se detuvo levantando una nube de polvo arrogante. De él no descendió solo don Ricardo, sino también dos hombres de hombros anchos y miradas vacías, matones a sueldo, cuya lealtad se compraba con billetes y se mantenía con miedo. Don Ricardo avanzó hacia la capilla con la confianza del depredador que regresa a su coto de caza. Sus zapatos de piel de cocodrilo, un lujo insultante en aquella tierra de alpargatas y pies descalzos, aplastaban las hierbas silvestres con un desdén absoluto. El aire se impregnó de su presencia, una mezcla del aroma caro de su agua de colonia y el hedor rancio de la avaricia. Vio a Elvira en la entrada de la capilla, con Mateo aferrado a sus faldas, y una sonrisa cruel se dibujó en su rostro. Así que aquí es donde se esconde la alimaña. Su voz resonó, cortante y fría. No la miraba como a una persona, sino como a una plaga que había infestado su propiedad. Sus ojos codiciosos barrieron el entorno, ignorando la humilde limpieza del lugar, buscando el brillo del metal precioso, el destello de las joyas que su imaginación ya había contado y gastado. He oído que la suerte te ha sonreído, viuda, una suerte que, casualmente, has encontrado en mi tierra. Elvira sintió el antiguo terror recorrerle la espalda como una descarga de hielo, pero esta vez algo más profundo y sólido lo ancló. No era la misma mujer que él había expulsado. Se mantuvo erguida, su cuerpo un escudo frágil pero inquebrantable, frente a su hijo. Sus ojos se encontraron con los de él sin vacilar. La única suerte que he encontrado aquí es el trabajo y el respeto por lo que esta tierra ofrece, algo que usted nunca entendería. La calma de su respuesta lo descolocó por un instante, pero la furia reemplazó rápidamente a la sorpresa. ¿Cómo osaba aquella miserable hablarle con esa dignidad? No me vengas con cuentos de campesina, espetó, avanzando un paso. Sé que has encontrado algo, el tesoro de la capilla. Entrégamelo ahora, y quizás sea magnánimo y te deje marchar con vida. De lo contrario, mis hombres registrarán cada piedra de este maldito lugar, y a ti con ellas. La amenaza, brutal y directa, pendió en el aire. Los dos matones se movieron, flanqueándolas, sus siluetas bloqueando la única salida. Elvira apretó la mano de Mateo, sintiendo el temblor del pequeño. Sabía que no buscaban frutos, sino el pretexto para desatar su violencia. En su mente, las palabras del diario resonaban como un mantra. Guárdate de la codicia, pues la tierra que da con generosidad también sabe reclamar con furia. Aquí no hay más tesoro que el que ven sus ojos, dijo ella, su voz firme, a pesar del latido desbocado de su corazón. Señaló con la cabeza hacia el pequeño huerto, oculto tras la capilla, donde las plantas de un verde vibrante se mecían suavemente. Es el fruto de estas plantas, crecen donde nada más lo hace. Es un regalo, no un botín. Don Ricardo soltó una carcajada áspera, un sonido sin alegría. ¿Unas plantas? ¿Me tomas por idiota? Se burló. Se acercó al huerto, observando los frutos rojizos con una mezcla de fascinación y desprecio. Eran hermosos, de un color intenso y una forma perfecta que prometía una dulzura exótica. Pero para él solo podían ser la tapadera de algo más valioso. Registradlo todo, ordenó a sus hombres. Levantad cada baldosa, derribad ese altar si es necesario. Los hombres obedecieron sin duda. Entraron en la capilla como una plaga de langostas, su brutalidad contrastando con el cuidado que Elvira había puesto en cada rincón. El sonido de la madera astillándose y la piedra golpeando contra la piedra llenó el aire. Volcararon los bancos reparados,
Profanaron el altar limpio, sus manos sucias buscando el oro que solo existía en la mente enferma de su amo. Mateo comenzó a llorar, un llanto de puro terror que partió el alma de Elvira en dos. Se arrodilló para abrazarlo, susurrándole que todo iría bien, aunque una marea de desesperación amenazaba con ahogarla. Veía su santuario, su único refugio, siendo violado y destruido por la misma fuerza ciega que le había arrebatado todo lo demás. La injusticia era tan inmensa, tan absoluta, que casi la asfixiaba. Mientras tanto, don Ricardo arrancó uno de los frutos más grandes de la planta más cercana. Lo sopesó en su mano, su superficie lisa y cálida por el sol. El aroma que desprendía era embriagador, una promesa de deleite que avivó su codicia. Si aquellas plantas eran tan milagrosas, entonces le pertenecían, serían suyas. Las arrancaría y las plantaría en los jardines de su mansión. Las serviría en sus banquetes para asombrar a sus invitados con su riqueza exclusiva. «Has sido una necia, Elvira», dijo, girándose hacia ella con el fruto en la mano. «Podrías haberme traído esto a mí. Podrías haberte ganado unas monedas, pero elegiste el desafío». Su voz era un siseo venenoso. «Ahora no tendrás nada, ni siquiera el recuerdo de este pequeño milagro». Y con un gesto de desprecio supremo, se llevó el fruto a la boca, dispuesto a devorar el secreto de Elvira. «¡No!», gritó ella, un alarido que no fue de súplica, sino de advertencia. «El guardián lo escribió, la tierra no entrega sus dones a los corazones codiciosos. Es veneno para usted». Pero su advertencia llegó tarde, o quizás fue simplemente ignorada como el delirio de una loca. Don Ricardo mordió el fruto con avidez. El primer instante fue de sorpresa. El sabor era incluso más exquisito de lo que había imaginado, una explosión de dulzura y vida que inundó su paladar. Una sonrisa triunfante se dibujó en sus labios mientras masticaba, saboreando su victoria sobre la viuda insolente. Entonces, la sonrisa se congeló, se transformó en una mueca de confusión y luego de dolor. Sus ojos se abrieron de par en par, inyectados en sangre. Se llevó las manos a la garganta, soltando el fruto a medio comer, que cayó al suelo con un golpe sordo. Un sonido gutural, ahogado, escapó de sus labios mientras se doblaba por la mitad, convulsionándose. No era un veneno común, era algo peor. Elvira lo vio en sus ojos, un terror puro, primordial. Don Ricardo no sentía un simple dolor de estómago. Era como si la propia vitalidad del fruto, el pacto sagrado con la tierra que él había profanado con su mordisco codicioso, se hubiera convertido en un fuego que le consumía por dentro. Era la generosidad de la tierra convertida en furia líquida. Sus hombres, al escuchar el grito ahogado de su patrón, salieron corriendo de la capilla. Lo encontraron en el suelo, retorciéndose, con el rostro congestionado y los labios amoratados. El pánico se apoderó de ellos. El aura de invencibilidad de don Ricardo se había hecho añicos en un instante. Miraron a Elvira, que seguía de rodillas abrazando a su hijo, y en sus ojos ya no vieron a una viuda indefensa, sino a una bruja, a la encarnación de la maldición de la que todos hablaban. Sin pensarlo dos veces, agarraron a su amo por los brazos y las piernas y lo arrastraron hacia el coche, con la torpeza del miedo. No se preocuparon por su dignidad ni por su dolor. Solo querían huir de aquel lugar, escapar de la ira silenciosa que parecía emanar del propio suelo. Lo arrojaron al asiento trasero de su lujoso de la Haye como si fuera un saco de patatas. El motor rugió de nuevo, esta vez con la urgencia de la retirada. El coche se marchó a toda velocidad, dejando tras de sí una estela de polvo y el fruto mordido pudriéndose en el suelo. Un testimonio silencioso de una codicia castigada. El eco del motor se desvaneció, y el silencio regresó a la capilla de Santa Inés. Elvira permaneció inmóvil durante un largo rato, escuchando solo el latido de su propio corazón y los sollozos de su hijo que comenzaban a calmarse. La violencia se había ido tan rápido como había llegado, dejando tras de sí un rastro de destrucción en la capilla, pero también una extraña y terrible paz. No sentía alegría por el sufrimiento de don Ricardo, sino un profundo y solemne temor. Había presenciado el cumplimiento de la advertencia. El pacto era real. La tierra protegía sus secretos con una justicia implacable, una justicia que no distinguía entre terratenientes y viudas, solo entre el respeto y la avaricia. El tesoro que ella guardaba no solo le daba el poder de crear vida, sino también de defenderla. Se levantó, ayudando a Mateo a ponerse en pie.
Sus manos temblaban, pero su espíritu estaba en calma. Miró los destrozos en el interior de la capilla, un desorden que tendría que volver a limpiar. Pero ya no le importaba. Sabía que mientras mantuviera el pacto, mientras su corazón permaneciera puro, aquel lugar seguiría siendo su fortaleza. El sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de tonos dorados y púrpuras. Elvira recogió el fruto mordido del suelo. No lo tiró. Con un respeto casi religioso, cavó un pequeño hoyo junto a la planta madre y lo enterró, devolviéndolo a la tierra que lo había creado. Era un gesto de gratitud, una ofrenda a la fuerza terrible y generosa que acababa de salvarlos. El enfrentamiento había terminado, pero la guerra apenas comenzaba. Sabía que don Ricardo, si sobrevivía, no la perdonaría. Pero ahora, Elvira ya no tenía miedo. El conocimiento del diario era su arma, el huerto su escudo, y la justicia de la tierra su más poderoso aliado. Se había convertido, sin buscarlo, en mucho más que una madre que lucha por sobrevivir. Era la guardiana. El silencio que siguió a la retirada de don Ricardo fue más pesado que cualquier grito. En los pueblos cercanos, una nueva leyenda comenzó a brotar de las semillas del miedo. Ya no hablaban de una capilla maldita, sino de una tierra vengativa y de una mujer que era su instrumento. La historia del terrateniente, retorciéndose en su lecho de sábanas de seda egipcia, atormentado por un mal que ningún médico de la capital podía nombrar, se extendió como la pólvora, un bálsamo de justicia poética para los oprimidos. Don Ricardo Montenegro, el hombre cuyo nombre era una sentencia, se había convertido en una piltrafa. Su cuerpo, antes robusto y alimentado por los más exquisitos manjares, se consumía desde dentro, una burla cruel a la opulencia que lo rodeaba. Los mejores especialistas, traídos en lujosos automóviles desde Madrid, desfilaban por su mansión, pero sus diagnósticos eran meros balbuceos ante una enfermedad que no era del cuerpo, sino del alma. La tierra había dictado su veredicto, y su inmensa fortuna era inútil contra él. Mientras tanto, en la capilla, Elvira no se regodeaba en la desgracia de su enemigo. El miedo había sido reemplazado por un profundo sentido de la responsabilidad. Pasaba las noches a la luz de un candil, devorando las páginas del diario del guardián. Comprendió que las lágrimas de Santa Inés eran mucho más que un alimento milagroso. Eran un espejo del corazón. Su poder cambiaba, se adaptaba, reflejando la intención de quien las tocaba. Para el humilde eran vida, para el avaro un veneno lento y certero. La noticia de la debilidad del tirano viajó más rápido que su delayé. Poco a poco, con la cautela de animales heridos que se acercan a un manantial, algunas de las familias más pobres de la comarca comenzaron a peregrinar hacia la capilla. No iban a saquear, sino a observar. Veían a Elvira, serena y trabajadora, y a su hijo Mateo, sano y fuerte. Veían el huerto, una mancha de vida imposible en la tierra estéril, y la esperanza, una flor olvidada, comenzó a brotar en sus corazones. Humillado, postrado en su lecho de caoba tallada, la codicia de don Ricardo mutó en una obsesión febril y demencial. Ya no podía ir él mismo, pero su fortuna seguía siendo un arma poderosa. Ofreció una suma exorbitante, suficiente para comprar una finca entera, a cualquiera que le trajera las plantas y la cabeza de la viuda. Reunió a un grupo de mercenarios sin escrúpulos, hombres cuyos corazones eran tan yermos como la tierra que rodeaba la capilla, y los envió a terminar el trabajo. El sol del mediodía se reflejó en los cañones de sus escopetas cuando llegaron. Avanzaron en una línea ominosa, esperando encontrar a una mujer sola y aterrorizada, pero lo que encontraron fue a Elvira, de pie a la entrada del huerto, con la calma de un roble centenario. A su lado no había un ejército, sino media docena de jornaleros, hombres y mujeres de rostros curtidos por el sol, armados solo con la determinación que ella les había inspirado en silencio. El jefe de los matones, un hombre con una cicatriz que le partía la ceja, se adelantó con una sonrisa burlona. «Aparta, bruja, venimos a por las plantas del patrón». Su voz era grava y desprecio, pero Elvira no retrocedió. Su mirada era tan clara y profunda como el agua del pozo.
No había miedo en ella, solo una certeza tranquila que los desarmó más que cualquier amenaza. La quietud del lugar, la paz que emanaba, era un lenguaje que sus almas violentas apenas podían comprender. «No son las plantas de vuestro patrón», respondió ella, su voz resonando con una autoridad que no provenía del poder, sino de la verdad. «Pertenecen a la tierra, y la tierra las ofrece a quien las necesita. Para vosotros, hombres cansados de una vida dura, podrían ser un alivio. Para vuestro amo, cuyo corazón está enfermo de codicia, fueron un castigo». Señaló una cesta llena de los frutos más rojos y perfectos, dejada a la vista de todos. «Servíos, si os atrevéis». La oferta los dejó paralizados. No era un desafío, sino una elección. Miraron la cesta, luego se miraron entre ellos, y finalmente, a la figura de Elvira. Vieron a los campesinos que la flanqueaban, cuya pobreza era idéntica a la suya, pero cuyos ojos brillaban con una dignidad que ellos habían perdido hacía mucho tiempo. El recuerdo del terror en el rostro de don Ricardo, su agonía inexplicable, volvió a sus mentes con una claridad espeluznante. El oro prometido de repente parecía tener un precio demasiado alto. «Esta es una guerra que no nos pertenece», murmuró uno de los hombres, bajando su escopeta. El jefe lo fulminó con la mirada, pero la duda ya se había sembrado. El pacto de Elvira no era con fantasmas, sino con algo que ellos entendían, la justicia elemental de la tierra. Sin mediar más palabra, dieron media vuelta y se marcharon en silencio, dejando tras de sí solo el polvo de su retirada y la humillación de una orden no cumplida. La noticia de la deserción de sus hombres fue el golpe de gracia para don Ricardo. Abandonado por todos, se quedó solo en la inmensidad de su mansión, un faraón moribundo en una tumba de lujo y mármol. Su fortuna no podía comprarle la lealtad, ni la salud, ni la paz. Se convirtió en una leyenda susurrada, un espectro consumido por su propia avaricia, cuyo único legado fue el de ser un recordatorio de que hay tesoros que no se pueden robar ni poseer. 10 años después, el paisaje alrededor de la capilla de Santa Inés era irreconocible. Donde antes solo había polvo y desolación, ahora se extendía un valle fértil y verde, salpicado de pequeñas casas de adobe y piedra. La comunidad, conocida como la Huerta de la Guardiana, era un refugio de prosperidad tranquila, un lugar donde el trabajo se compartía y la cosecha se celebraba como un don sagrado, no como una mercancía cuyo valor se medía en pesetas. Elvira ya no era la viuda desamparada. El tiempo había plateado sus sienes, pero sus ojos conservaban la misma claridad y serenidad. No era una reina ni una cacique, era el corazón de la comunidad, la maestra que enseñaba a los niños a leer en las páginas del viejo diario y a los adultos a escuchar los susurros de la tierra. Su sabiduría, nacida del dolor y del conocimiento, era la ley no escrita que regía aquel pequeño paraíso que había florecido entre las ruinas. Mateo se había convertido en un joven fuerte y de mirada noble, idéntico a su padre, pero con la sabiduría tranquila de su madre. Era el aprendiz del guardián, el heredero no de tierras ni de títulos, sino de una responsabilidad sagrada. Sus manos, que una vez fueron pequeñas y temblorosas, ahora eran expertas en el arte de la siembra, capaces de sentir el pulso de la tierra y de entender el lenguaje de las estaciones, asegurando el futuro de su gente. La riqueza de la huerta no se exhibía en carrocerías brillantes ni en fachadas ostentosas. Su opulencia estaba en las despensas siempre llenas, en las risas de los niños que corrían descalzos sin temor el hambre, en la red de apoyo mutuo que unía a cada familia. Era una riqueza de vida, de comunidad y de paz, un tesoro mucho más duradero que el oro y las joyas que don Ricardo había anhelado hasta su último y solitario aliento. A lo lejos, en la colina, los restos de la mansión Montenegro se desmoronaban lentamente, un esqueleto de piedra devorado por la hiedra y el olvido. Sus tierras, abandonadas, habían vuelto a ser yermas, un testimonio mudo de que la codicia es el más estéril de los cultivos. El nombre del terrateniente se había desvanecido de la memoria de la gente, convertido en poco más que un cuento para asustar a los niños egoístas. Al atardecer,
Elvira solía sentarse en el umbral de la vieja capilla, ahora restaurada y convertida en una biblioteca y escuela. Observaba el valle, su valle, bañado por la luz dorada del crepúsculo. Veía a Mateo caminar entre los surcos, enseñando a los más jóvenes los secretos del pacto. Un sentimiento de plenitud, profundo y sereno, la inundaba. La viuda que había llegado a aquellas ruinas buscando refugio había encontrado mucho más, había encontrado un reino. Su viaje había sido una odisea a través del infierno de la pérdida y la injusticia, pero en el corazón de la desolación había descubierto la semilla de un nuevo mundo. El verdadero tesoro nunca estuvo bajo la baldosa, sino en la fuerza indomable de su espíritu, en el amor incondicional por su hijo y en la profunda verdad que ahora gobernaba su vida, que la mayor riqueza que un ser humano puede poseer es aquella que se cultiva con las manos y se comparte con el corazón. Así, la historia de Elvira y la capilla de Santa Inés se cierra no como un final, sino como el eco de una verdad tan antigua como la propia tierra. Su viaje comienza en el polvo de la humillación, expulsada y olvidada por un mundo que solo valora el brillo del oro y el estruendo del poder. Nos enseña que, a veces, es necesario perder todo aquello que creemos valioso para descubrir lo que verdaderamente tiene valor. El mundo le arrebató una casa de barro y paja, pero a cambio le entregó la llave de un reino construido sobre cimientos mucho más sólidos que la piedra, la generosidad de la tierra y la fortaleza de un corazón que se niega a romperse. El tesoro de Santa Inés nunca fue el metal precioso que la codicia de don Ricardo imaginaba. Era una verdad mucho más profunda y poderosa. La auténtica riqueza no es la que puede contarse, acumularse en cámaras acorazadas o exhibirse en lujosas vitrinas. Es el conocimiento que germina, la sabiduría que se comparte de mano en mano y la resiliencia que permite a una sola semilla abrirse paso a través del suelo más duro. Don Ricardo buscaba una fortuna para poseer, mientras que Elvira encontró un legado para cultivar, una herencia que se hacía más rica cuanto más la compartía con los demás. Aquella opulenta mansión en la colina, con sus lámparas de araña de cristal y sus mármoles traídos de Italia, se convirtió en una tumba de soledad, un monumento a la esterilidad de la avaricia. En cambio, la humilde capilla, una ruina olvidada por Dios y por los hombres, se transformó en la cuna de una nueva vida, en el corazón de una comunidad vibrante. Esta paradoja nos revela una ley fundamental de la existencia. Todo lo que se arrebata por la fuerza acaba por marchitarse, mientras que todo aquello que se cuida con respeto florece y se multiplica más allá de toda expectativa. El viaje de Elvira es, en esencia, una poderosa alegoría sobre la naturaleza del verdadero poder. No es el poder que oprime, que compra voluntades con el tintineo de monedas o que intimida con el rugido de un motor de lujo. El verdadero poder reside en la capacidad de crear, de nutrir, de transformar un páramo en un jardín. Es la autoridad silenciosa de aquellos que, en lugar de imponer su voluntad sobre el mundo, aprenden a escuchar su ritmo antiguo y a danzar en armonía con él. De la más profunda oscuridad puede nacer un nuevo amanecer. La supuesta maldición de la capilla era en realidad una forma de protección, un escudo que mantuvo su secreto a salvo de los corazones indignos. Esto nos enseña que nuestros mayores desafíos, nuestros lugares más tenidos y desolados, pueden esconder las llaves de nuestra propia liberación. Es en la aceptación de nuestra completa vulnerabilidad donde a menudo encontramos nuestra fuerza más invencible, una fuerza que la adversidad no puede derrotar, sino únicamente templar y purificar. Cada uno de nosotros, en el transcurso de nuestra vida, carga con el recuerdo de un hogar perdido, con el peso de una injusticia sufrida. Todos nos hemos enfrentado a nuestros propios Don Ricardos y hemos sentido el frío del abandono. La leyenda de Elvira nos invita a no desesperar, sino a buscar nuestra propia capilla olvidada, ese espacio interior donde, bajo el polvo del dolor, yacen las semillas de un nuevo comienzo, esperando el valor de nuestras manos para ser plantadas y cuidadas. La historia de la huerta de la Guardiana es en última instancia un canto de esperanza. Es un testamento del espíritu indomable de una madre capaz de enfrentarse a fantasmas y tiranos por el futuro de su hijo. Nos recuerda que existe una justicia silenciosa pero implacable entretejida en el tejido del mundo, un equilibrio que, tarde o temprano,
devuelve a cada cual lo que su corazón ha sembrado. Es un legado que trasciende el tiempo y nos susurra que el amor es la semilla más fértil de todas. Si esta historia ha tocado tu corazón y ha sembrado en él una semilla de esperanza, te invito a suscribirte a nuestro canal, a compartir este viaje y a dejarnos tu aprecio. Tu apoyo nos permite seguir desenterrando leyendas como esta. Y ahora cuéntanos en los comentarios, ¿qué lección te llevas de este viaje de Elvira? ¿Qué tesoro inesperado has encontrado tú en los momentos más difíciles? Queremos leer tu historia, porque cada experiencia compartida es una luz más en el camino.